y me da un gusto enorme saludarte, tenerte en este nuevo episodio del podcast que hacemos, insisto, en coordinación entre Coffee Low y Argos Cursa Radio. En esta ocasión, como ustedes saben, nos encanta hablar de derecho y tecnología. De hecho, pues todo este 2023, como iniciamos con un tema de blockchain hasta el día de hoy con inteligencia artificial y propiedad intelectual, pues es nuestro interés primordial abordar en medida de lo posible cada uno de estos tópicos y que todo este año pueda ser de estos importantes temas que cada vez generan más preguntas que respuestas. Y estimo que la conversación de hoy no será una excepción. Entonces, bueno, te invito a que tomes un muy buen café, la bebida de tu preferencia. Ya estamos totalmente conectados, tal vez nos escuches o nos veas o sean las dos cosas por los diferentes canales de redes sociales digitales, servicios en este caso, de podcast, como Spotify, como iBox y demás, pero bueno, te invito a que compartas esta conversación, a que te dejes tus comentarios, que son bastante enriquecedores para nosotros, y comenzamos. Bien, el día de hoy vamos a eh, conversar sobre los retos de la propiedad intelectual en materia del cine ante la inteligencia artificial. Como ustedes saben, las cosas han cambiado de manera bastante estrepitosa. Nunca se pensó que en tan poco tiempo existían tantas novedades y si bien pueden verse como bondades, y claramente sí lo son, porque la tecnología no es mala en sí, supone muchos retos porque el humano, quien la maneja, sí, pues deja entre muchas dudas para qué está utilizando y está instrumentalizando la tecnología. Para hablar de este importante tema, que estoy seguro que nos va a dar luego para hacer muchas otras cosas más, mi querido Luis, ya hemos tenido aquí y hoy tenemos de nueva cuenta al doctor Luis Javier Reynoso Cepeda, coordinador de la Comisión de Derecho Intelectual y Derecho de la Competencia del capítulo occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, ACE. Bienvenido, querido Luis, qué gusto tenerte de regreso aquí en el podcast. ¿Cómo estás? Bien, por fortuna muy bien, querido Rodolfo. También muy contento de acompañarles de nuevo. Siempre es un privilegio conversar con un querido amigo como es tu caso y con una audiencia tan distinguida como la tuya. Muchas gracias. Espero que esta conversación sea de mucho interés. Gracias, querido Luis. Estimo que así será. Y desde luego, partamos de la génesis misma. Estamos versando sobre dos grandes temas, pero específicamente uno que viene a cambiar en un esquema, dirían algunos, de 180, otros diríamos de 360 grados en la órbita de una materia como propiedad intelectual ante la vinculación y los efectos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es lo que está generando este giro tan interesante de cosas y en ese entendido, ¿qué es lo que está pasando? Las autoridades, los juristas, los abogados, los burócratas, los servidores públicos, ¿están reaccionando adecuadamente ante el impacto de la inteligencia artificial en algo tan importante como la propiedad intelectual, como los derechos de autor? O no ha sido tan buena la respuesta a tu parecer. Empezamos con el ABC de las cosas, querido Luis, para después profundizar sobre este tema de la industria del cine en Estados Unidos, en Hollywood propiamente, después en el Estado mexicano y su industria del cine que después de la época de oro ya ha dejado mucho que desear, tristemente, aunque talento hay y hay mucho. Bueno, comencemos con este ABC de las cosas. ¿Cuál es tu consideración, tu reflexión al respecto de lo que está impactando la IA en propiedad intelectual y derechos de autor y la reacción, si es oportuna, ha sido suficiente, ha sido eh, buena de parte de las autoridades, de los juristas, o ha sido demasiado lenta y me atrevería a decir, como dirían algunos amigos en el medio, bastante ignorante, que a veces dicen que no, la inteligencia artificial va a acabar con el mundo y un sinfín de cosas amarillistas. Conocer tus comentarios. Gracias, querido Rodolfo. Fíjate que es una pregunta muy interesante, muy relevante. Partiría de una idea que nos va a dar mucha luz sobre esto, que tiene todo el contexto de lo que has dicho. Dicen que la inteligencia artificial es el último invento que tendría que realizar el hombre, porque ya después de esto puede
pararle a la actividad inventiva porque todas sus necesidades podrían estar satisfechas. Más allá de eso, de darle certeza a esto y de inhibir el espíritu creativo del ser humano, yo referiría a que la inteligencia artificial puede ser considerada uno de los inventos más importantes en la historia de la humanidad, al nivel de la pólvora y de la imprenta, porque podemos marcar un antes y un después. Entonces, con esta percepción de que no solo en el terreno jurídico y en la propiedad intelectual hay relevancia en la aparición de la inteligencia artificial, que no es tan nueva, podemos ir bajando escalones. ¿Cómo ha reaccionado el derecho, los juristas? Pues tiene que ver necesariamente con el impacto de cómo ha reaccionado la sociedad. Seguimos estupefactos en muchos casos de estar maravillados de lo que ha pasado con la inteligencia artificial. Tendríamos que partir de la idea de qué es la inteligencia. No quiero abordar conceptos o plantear de forma diferente esta plática, sino decir simplemente una idea que a veces la inteligencia artificial termina siendo como el horizonte. Entre más nos acercamos a esa idea, más se va alejando, porque la inteligencia artificial después se convierte en algo muy cotidiano, como podemos pensar en Uber, como podemos pensar en Didi, como podemos pensar en las apps que tenemos en los teléfonos. Dejamos de llamarles inteligencia artificial y les particularizamos, las hacemos nuestras a través de un nombre como ChatGPT o tal, y la inteligencia artificial termina siendo como un ideal siempre que nos ayuda o nos inspira, pero cada vez la vemos más presente. En las últimas fechas, el hablar de ChatGPT o las posibilidades aparentemente creativas que tiene esta tecnología en el desarrollo de obras que pudieran ser consideradas artísticas, pues rompe los paradigmas. Esto en tanto socialmente a las profesiones, a los oficios que quizás habrán de ser sustituidos y otros más generados, ¿no? En los recientes meses estamos hablando ya de la creación de ingenierías, de personas que crean prompts, ¿no? Que crean estos mensajes con los que alimentan a la inteligencia artificial para que produzcan determinado sentido, ¿no? Se van sofisticando los haceres. En el terreno jurídico propiamente, pues podemos hablar de varias vías. Antes de abordar con esencia la respuesta a tu amable pregunta, te diría que también habrá impacto respecto a lo jurídico, ¿no? En tanto a que podrán desaparecer algunas actividades u oficios, si me permite decirlo de alguna manera, dentro de la profesión jurídica, porque podrán ser sustituidas, y eso nos obligará como juristas a sofisticarnos cada vez más para no ser reemplazados en actividades sencillas. Ahora bien, ¿cómo ha reaccionado el mundo jurídico a la inteligencia artificial? ¿Ha sido pronto? ¿Ha sido adecuada la respuesta? Creo que la forma más atinada de decirlo es que hemos sido reactivos, es decir, difícilmente nos pudimos anticipar a estas tecnologías, a sus efectos, porque cuando aparecieron nos sorprendieron. Y pasa mucho en la realidad social, en el mundo jurídico, que somos reactivos, que el tema preventivo es normal que no se pueda dar porque no lo anticipábamos. De repente apareció y dijimos, pues tenemos que reaccionar. No es que podamos ponernos a crear figuras jurídicas o instituciones que materialmente no tendrían un sustento o una razón de ser y serían profundamente ociosos. Es como si ahorita nos estuviéramos rompiendo la cabeza con legislar sobre las colonias en las lunas de Saturno. Pues esperan, oye, ni siquiera estamos llegando, ni siquiera sabemos si es posible, si va a llegar la tecnología, el espíritu humano va a alcanzar eso. Mejor resolvamos los problemas que tengamos presentes, ¿no? No generemos más leyes, generemos mejores leyes. Entonces es natural que hasta cierto punto que el mundo jurídico sea reactivo. Y en esta particular, ¿cómo ha reaccionado? Me parece a mí que ha reaccionado de forma adecuada y previsible. En un primer momento, si hablamos en un contexto internacional, ya empezamos a ver algunas directrices que van tratando de fijar los principios de cómo podría tratarse una regulación en materia de inteligencia artificial. En los últimos par de meses, ya hemos visto algunos avances en la Comunidad Europea que nos están hablando sobre los principios que va a tener la inteligencia artificial, cómo se debe privilegiar todos estos
principios o este tratamiento en virtud de los derechos humanos y poniendo al ser humano como brújula o como centro de esta brújula, por así decirlo, que debe tender hacia el bien común. Entonces, vamos viendo situaciones interesantes. Si bajamos todavía en esta cadena y hablamos de qué ha pasado con la propiedad intelectual, estamos viendo reacciones interesantes. Por un lado, ha habido reacciones que dicen, está bien, podemos darle algún tipo de derecho intelectual a la inteligencia artificial, reconocerle como creador, pero la explotación económica se la vamos a dar a una persona jurídica o una persona física, algo más tradicional en nuestro sistema. No le podemos dar los derechos de explotación económica a una inteligencia artificial. Entonces, esto lo hemos estado viendo, por ahí este tipo de criterios lo han implementado en Australia, lo han implementado en Sudáfrica, Estados Unidos, por ahí en la oficina de copyright al principio sí señaló como creador de una obra artística a una inteligencia artificial, recientemente cambiaron el criterio y dicen, oye, no es que va por ahí, termina siendo algo que va en la discusión al corazón de quién puede ser titular de derechos. Si hablamos bajo quienes hemos estudiado, como nosotros, una tradición de derecho continental europeo, un derecho romano germánico, muy afrancesado como es el mexicano, podemos decir que solo una persona, un ser humano, puede ser titular de derechos. Y puede haber allá algunas construcciones en otras legislaciones o sistemas jurídicos nacionales que tengan otros criterios. Por ejemplo, en algún emirato, el emir pues es prácticamente el que define las leyes y dice, bueno, yo le voy a dar personalidad jurídica a una inteligencia artificial porque se me antoja y lo hago y ya tiene personalidad jurídica, y por eso vemos manifestaciones de ese tipo. O en algunas tradiciones del common law vemos que le dan derechos a los animales, por ejemplo, la capacidad de heredar y tal. Entonces, el tema de la inteligencia artificial cae en el centro de esta discusión porque al no ser un ser humano, pues no sabemos, no podemos darle titularidad. ¿Qué es lo que pasa de fondo con la propiedad intelectual? Que ante esta imposibilidad de darle un derecho, la industria, el comercio, el sistema capitalista quizás se ve un poco privada, o más bien con una gran barrera, para poder capitalizar los resultados de la inteligencia artificial. Entonces vamos a ver estas tendencias tan interesantes, estos tirones, estos acomodos del sistema, hasta el momento tal en el que se desarrollen algún tipo de normativa, un derecho sui generis, a mi entender, para poder subsumir en el sistema de propiedad intelectual, que si recordemos lo que hemos platicado en el pasado, querido Rodolfo, el sistema de propiedad intelectual es una forma de creación artificial de escasez, es decir, de hacerlo infinito con límites y fronteras exclusivas que permiten su explotación, y esto es lo que implica que la propiedad intelectual pueda ser considerada como una de las piedras angulares del sistema capitalista, además de ser un sistema de colonización, de homogeneización de la realidad. Entonces, bueno, lo que quiero abordar en este punto es muy importante para el sistema capitalista que los resultados de las inteligencias artificiales sean explotables, que pueda rendirse un factor económico, un beneficio a quien pueda controlarlas. Esto también traerá de la mano las voces que argumentan o que tienden a indicar que es importante regular un mercado en el que están generándose constantemente obras de la inteligencia artificial para que éste no pierda su valor. Entonces, ¿dónde estamos en México? Ya sentando y llegando al último eslabón, que también será muy interesante. En México, ¿cómo ha reaccionado la comunidad jurídica? Con mucho interés. Constantemente vemos pláticas, vemos mucha literatura o gente que está metiéndose de fondo a estudiar este fenómeno. Al menos, por ejemplo, yo tengo en el tintero 3 capítulos en diferentes obras jurídicas literarias de divulgación que habrán de estar dándose a conocer en los próximos meses. Entonces hay un interés muy latente, no tanto quiero referir como mi actividad ahí, sino en el contexto, pues, de que hay mucho interés en más de una comisión de derechos humanos, una universidad, de voltear a ver este fenómeno. En particular es algo que tengo la fortuna de estar inmerso, entonces puedo
ser sensible a esto y decirte que hacia allá va mucho de la dirección de la formación de los abogados. Qué bueno, porque nuestra vida, queramos o no, cambió. Con la incursión de la inteligencia artificial no habrá una vuelta atrás. Entonces, qué bueno que se da esto. ¿Y qué pasa ya en el terreno de la administración de justicia o en los ejercicios de las facultades del Estado? La Suprema Corte de Justicia hace un par de años sentó ahí una tesis muy interesante respecto a la titularidad de los derechos intelectuales por parte de una persona jurídica, diciendo, bueno, puede ser titular de los derechos patrimoniales, de los derechos económicos, de los derechos de explotación, sin embargo, no puede ser reconocido con la dignidad creativa de un autor. Eso mismo pasaría seguramente bajo estos paradigmas y lo que hemos comentado en este pequeño momento de esta plática respecto a que solo un ser humano puede ser reconocido con la dignidad creativa. Entonces, valdrá mucho la pena tener en cuenta que todavía no han llegado a tribunales grandes asuntos sobre estos temas, ¿no? Pero que invariablemente por influencia de lo que vemos, por ejemplo, y que seguramente será un tema de los siguientes comentarios, de lo que pasa un poquito más en el contexto de Estados Unidos, ¿no? Con la huelga de los artistas, de los escritores, que tiene que ver mucho con la parte de la propiedad intelectual y cómo las tecnologías han cambiado los mercados. Entonces, eso seguramente va a repercutir en México, porque México es un país que de por sí reactivo, termina siendo muy determinado por las influencias de nuestro gran vecino del norte, que tiene un poder económico impresionante. Tanto es así, pues, que nuestro sistema de derecho de autor es un sistema muy particular. Tiene hibridaciones muy interesantes con el derecho al copyright, a diferencia de otros sistemas jurídicos de la tradición continental europea. Entonces, bueno, espero no haberme alargado mucho más de lo esperado, estimado Rodolfo, pero creo que puede ser ese un escenario de primeros pasos que podemos mencionar. Maravilloso, porque hay muchas cosas importantísimas que has mencionado, Luis, o sea, como por ejemplo la dignidad, el tema del capitalismo, el tema de la huelga, que vamos a profundizar un momento más, porque no solamente es el hecho de decir, bueno, que haya una inteligencia artificial que de repente se ponga en la industria, sino que es esa implementación de ese sistema haga que yo ya no tenga trabajo y que peor aún se proceda, vamos a decirlo así, bajo una acción de mala fe, hasta con dolo, presumiblemente, que podría ser acreditable o no, que haga por ejemplo, una persona trabaje por un día y que se le pague por ese día a sabiendas de que el material que se obtuvo por esa jornada de un solo día de trabajo de una persona en la industria hollywoodense se esté utilizando por muchas ocasiones de forma indefinida en donde no reciba ninguna remuneración adicional esa persona. Entonces ahí podríamos decir, ¿qué está pasando? Pero vámonos por parte, querido Luis. Me pareció muy interesante esa primera aproximación en lo que estamos conversando en esta ocasión. Indiscutiblemente, entonces, estamos hablando que está bien la respuesta de las personas dentro de la esfera jurídica a nivel internacional. Algunos no han procedido porque no les interesa, porque creen que eso ya no es su materia, ya están grandes. Algunos lo argumentan de esa manera, ¿no? Dice, eso es para los jóvenes. Hay otros que es por ignorancia y hay otros porque definitivamente dicen, no, sí es importante y hay que empezar a emprender acciones. Pero a nivel de la OMPI, a nivel del INPI, en México sí se han hecho cosas importantes, ¿no? O sea, ha habido posicionamientos relevantes que ha ido Luis de decir, pues vamos entendiendo bien el tema, porque por ejemplo en el INPI yo te comentaba que hay un estimado amigo, Gerald García de Oaxaca, CEO de Business Verso, que pues ya tiene una patente de un metahumano, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial. O sea, me queda claro entonces que el posicionamiento que están teniendo, por ejemplo, la OMPI y el INPI, pues va acorde a ver la relevancia de la inteligencia artificial. Claro, claro. Fíjate que es un tema muy relevante. El INPI
bueno, como toda persona, puede haber quienes le critican muchísimo y quienes ensalzan o reconocen sus virtudes. Estamos ante una administración federal que no me va a meter a temas de política, sino simplemente señalar una realidad que todos conocemos, ¿no? Que ha tendido a una política de austeridad. Entonces, esto ha impactado en todas las esferas de gobierno, esto es natural. El INPI ha sufrido un fenómeno muy particular. De repente, hace unos añitos, se cambia la ley y se fortalece mucho la estructura de una nueva legislación que aparentemente solo cubriría una presión de las que mencionaba de nuestros vecinos del norte por el Tratado de Libre Comercio que se renovó, pero no se debe ver así. La nueva ley revolucionó todo nuestro sistema, hubo cambios trascendentales importantísimos y dotó al INPI de nuevas facultades y de nuevas obligaciones muy interesantes y muy importantes que contrastan con esta idea de la austeridad. El INPI, pese a que ahora tiene más obligaciones, más cargas, más facultades, no tiene más recursos. Entonces termina siendo un trabajo muy interesante, muy destacado, que yo aplaudo muchísimo respecto a cómo puede reaccionar a estos nuevos compromisos y cómo puede reaccionar a esta nueva realidad. En el tema de la protección de invenciones, efectivamente, si bien el sistema de patentes, bajo el sistema continental europeo, el más tradicional, termina siguiendo las pautas de oficinas marcarias más desarrolladas, como puede ser la europea, incluso la estadounidense, que tiene ellos un sistema de construcción de reglas que va basado más bien en este tipo de prácticas o usos, que es un poquito más flexible que el europeo, que es el que sigue México en esencia. El INPI reacciona de manera adecuada a estas influencias internacionales o a las pautas que van marcando otros países, ¿no? Con este criterio más conservador, no como en Estados Unidos. Lo refiero en particular. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos empiezan a proteger algunos temas de algoritmos, no expresamente el algoritmo, sino de software que está adaptado a algún hardware. Entonces sí hay alguna protección vía patente del software, ¿no? Y de esa forma indirecta quizás de los algoritmos. Entonces, reacciona México de manera adecuada. Sí es muy interesante el caso que comenta, estimado Rodolfo, de esta persona de Oaxaca. Habría que ver en particular las reivindicaciones, lo que pidió protección este caballero amigo tuyo de Oaxaca y cómo lo está tratando el INPI. Indudablemente, el INPI es una de las autoridades que está a la vanguardia, que con estas limitaciones que estoy estableciendo, no, insisto que no con esto con una connotación política o una crítica exacerbada tendiendo de mis posiciones o mi entendimiento de la realidad, pero sí hay que aplaudirle que hace mucho con las realidades que tiene, ¿no? Y con esta secuencia que tiene que estar presente, que forma parte de una comunidad internacional y de reglas muy particulares que tienen parámetros muy fijados que no le permiten salirse mucho o cambiar diametralmente los criterios porque formamos parte de una comunidad internacional de negocios. Entonces, bajo esa idea, yo destaco la labor que hace el INPI, la aplaudo y con las limitaciones que tiene, en más de estas directrices que he marcado o mencionado, pues es un trabajo muy destacado. Sí, indudablemente. Y bueno, debo de reiterar, va a ser la primera ocasión de tantas que estemos hablando de este tema porque va a seguir teniendo pronunciamientos relevantes y evidentemente en una sola conversación no podemos estar reflexionando de tantas cosas. De tal manera que otros rubros que queden dentro de esto que estamos platicando en este momento, pues serán desempeñados en otros espacios para que no piensen que se nos olvida algún tópico, pero bueno, es bastante importante en este momento partir sobre otros apartados en esta conversación. Así que no se nos olvidan los tópicos, pero los dejamos para una sesión posterior. De esta manera pasamos a otro punto importante, querido Luis, en esta conversación, que es la industria hollywoodense. Ya nos estamos adelantando un poco, tanto tú como tu servidor en los comentarios, pero a ver, queda claro que la inteligencia artificial ha sido una herramienta muy interesante para la industria cinematográfica.
Hollywood ha visto todo un negocio a partir de lo que en su momento lo ayudó en la pandemia en tiempos de encierro a que las personas siguieran viendo sus contenidos, series, películas en plataformas on demand. Hoy ya esa fórmula no funcionó, está haciendo algo que eh, los está asfixiando económicamente y están replanteando sus estrategias. Pero ahí se dieron muchos experimentos por los cuales hoy hay huelgas, hay mucho enojo, hay mucha situación jurídica que atender y que analizar, que es, a ver, vamos a recrear a través de los contratos que en su momento firmaron, por ejemplo, actores en la industria, los rostros para ponérselos a alguien más y que haga de cuenta el consumidor, la persona que está viendo los contenidos en una serie de streaming, por ejemplo, que ese actor joven que vio en los noventas, ¿no? Que vio en los ochentas, está en pleno 2023 en una serie con auxilio de la inteligencia artificial y específicamente de un tema que el derecho mexicano no tiene mucho en cuenta y también lo quiero poner en colación también en el contexto nacional, los deepfake o los denominados ultrafalsos. Entonces ahí tenemos situación jurídica, situación en donde sí está el romance y el ideal, ay, qué fantástico, puede recrear a las personas aunque hayan fallecido, pero aquí la cuestión es, pero ¿qué tantas situaciones está generando esto? Más allá del romanticismo, como diría Tom Hanks en una declaración que hizo también en los medios norteamericanos. Bueno, a mí me parece muy bien que después de que yo fallezca, por contrato utilicen mi imagen en una persona que no soy yo, pero que con el auxilio de la IA pongan mi rostro, simulen mi voz con el Dick Voice, no solamente el Dick Fake, y de esa manera me van a ver mis bisnietos y van a decir, qué guapo mi ancestro, ¿no? Mi bisabuelo que hoy ya no nos acompaña en vida, pero qué bien, ¿no? Entonces, ahí está el ideal, pero lo contraproducente es que te estén explotando todo lo que es tu propiedad intelectual, tu identidad digital post-mortem. Ante ese escenario, yo veo muy complejo el tema de la tecnología en cómo está siendo practicada hoy por los estudios y en cierta manera, tal vez, querido Luis, se le puede dar cierta razón al gran grupo de autores que están siendo reemplazados por ChatGPT y otras cuantas inteligencias artificiales para hacer guiones, para resumir tantas historias que les están exigiendo los grandes estudios de Hollywood en poco tiempo y agrégale el tema de los deepfake y cómo están vulnerando los derechos laborales de las personas que están en la industria. No sé, conocer tus opiniones al respecto, reflexiones en este rubro que, insisto, es demasiado pues nos atrae diversos dilemas, ¿no? Éticos, líricos y demás. Gracias, querido Rodolfo. Fíjate que es un tema muy, muy, muy interesante que nos deja diversas reflexiones. Yo la primera que iría es a que de alguna manera un fenómeno que se ha apuntado desde hace unos años y que lo pueden ver meridianamente en sociedades o en sistemas jurídicos nacionales que no pertenecen al sistema jurídico occidentalizado industrial, por así decirlo, que lo nominan de esta forma muy particular, que digámoslo así, la gente que vive en Asia, en Rusia, en China quizás, puedan decir el derecho en otras partes del mundo se entiende como una combinación del derecho continental europeo y el common law. Y estos se van acercando y cada vez sus fronteras y sus reglas se van suavizando y vamos a llegar a un momento en el que podamos hablar de un sistema jurídico de negocios, como ellos lo están refiriendo. ¿Y por qué lo digo muy en particular? Justamente por este fenómeno de lo que pasa en la huelga de Hollywood. Hiciste una extraordinaria introducción. Yo quiero retomar dos puntitos para poder dar base al comentario que te quiero realizar y que tiene contexto con este acercamiento, con esta hibridación que necesariamente estamos viviendo. Por un lado, efectivamente, la inteligencia artificial nos está inquietando.
y es un fenómeno que se está atendiendo con los reclamos o con las puestas en la mesa de esta huelga, ¿no? Los puntos petitorios. Para ellos principalmente ha sido un tema de mucha complejidad el resultado de la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? Como tú lo apuntaste, en un primer momento, cuando nos recluyen a todos en casa, el consumo de materiales audiovisuales, de contenidos creativos se incrementó. Entonces, las plataformas de video on demand o de video de reproducción continua, como los han también llamado recientemente, pues vieron una oportunidad de negocio increíble. Sin embargo, esta panacea aparente generó muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque los hábitos del consumo se volvieron mucho más exigentes, había mucho más demanda y por tanto las producciones terminaron variando los esquemas del mercado. Había más películas, había más series más cortas en sus temporadas, porque pensemos en las de los 80s, 90s, de los años, de la primera década de este siglo. Totalmente. Eran temporadas de 30 capítulos, 40, o a lo mejor nosotros aquí en México ni nos damos cuenta de eso de las temporadas y las telenovelas terminaban siendo de 300 capítulos, ¿no? Justamente de años, y ya me acuerdo, yo digo, nunca he sido afecto a ver telenovelas, pero recuerdo en casa que decían algo que duró un par de años, ya se va a terminar, ¿no? Y hoy es el gran final. Algo que en Estados Unidos sí hablábamos de temporadas, pero eran más largas, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Primero, pues, que cada vez hay más productos, que la gente es más exigente, quizás eso sea un elemento sociológico a notar, de alguna manera, o económico, pero esto tiene un impacto con los actores en particular, porque un actor cuando participa en una serie tiene que dedicarle mucho tiempo para que el proyecto sea de mucha calidad y está participando en una obra que tiene menos episodios. Entonces, los ingresos que tienen ellos se reducen porque no pueden participar en muchas producciones porque tienen limitado el tiempo y porque los derechos que le llaman los estadounidenses, y no me parece que sea una traducción tan afortunada, pero le llaman derechos residuales, que son los derechos que nosotros en el derecho continental europeo le llamaríamos derechos de simple remuneración o las regalías de comunicación pública por la ejecución de una obra, se ven reducidos porque al participar en series más cortitas, menos episodios, tienen menos residuales. Y habrá que decirle que pasa como yo creo que prácticamente toda profesión, querido Rodolfo. Hay gente que es muy prestigiada, que tiene ingresos altísimos, que puede cobrar cientos de miles de pesos por un trabajo que otra persona cobra poquito. Entonces, con los actores pasa lo mismo. Podemos pensar en grandes fortunas, ¿no? Podemos pensar en la Roca, podemos pensar en Brad Pitt, o sí, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, pero no todos están en esa situación. Efectivamente, no todos juegan en las grandes ligas, ¿no? Acá en México está la broma, ¿no? De que dicen que La Rosa de Guadalupe y este tipo de programas es de lo que viven los actores, ¿no? Porque pues participan y reciben ahí su salario, su contraprestación por participaciones periódicas. Entonces, no ganan lo mismo estas grandes estrellas que las personas que participan continuamente en obras o en películas. Entonces, la huelga es debido a que estas personas que ganan menos, trabajan menos o tienen menos residuales. Entonces, los hábitos de consumo a raíz de la pandemia y las tecnologías se van modificando. Este impacto es muy interesante, que hayan dicho en algún punto, oye, ¿qué pasa con la inteligencia artificial, los deepfakes, en particular el derecho a la propia imagen? Otra vez es un contraste de lo que pasa en México. Acá mencionaba que el tema de los residuales, derechos residuales, es algo que está cubierto en nuestro derecho por los derechos de simple remuneración, que son algo que surgió también por una revuelta de un gremio. Por ejemplo, en Francia surgieron los derechos de simple remuneración, los franceses siempre muy atentos a defender sus derechos. Pasó que en el siglo XVIII había un café muy famoso cerca de la Plaza de la República en París, un lugar muy lindo. Bueno, voy al tema de que en un café tocaban música en vivo de compositores pues de la época, muy modernos, ¿no? Y una vez fue que un grupo de compositores
llegaron al café, pidieron comida, hasta satisfacerse y demás, y al momento de que les quisieron cobrar la cuenta, ellos dijeron, ¿sabes qué? No te pago, porque tú estás usando mi música y no me das a mí nada. Entonces llegó la policía, se armó una revuelta social, se estuvo en diarios, en periódicos, y terminaron legislando los derechos de simple remuneración, que también, si lo queremos entender, es esta regalía que cobra las sociedades de gestión colectiva, la Sociedad Mexicana de Productores de Fonogramas, Omexfon, la Sociedad de Artistas y Compositores de Música, SACAM, EGEDA para los audiovisuales acá en México, a los establecimientos comerciales que comunican públicamente obras artísticas. Es decir, no es un derecho exclusivo, no pueden prohibir que se comuniquen públicamente obras, pero se tiene que cobrar una cantidad de dinero por efecto de que es un derecho alimentario el derecho de autor y tiene que beneficiar a los creadores. Entonces, esto no está de la misma forma en estricto sentido regulado en Estados Unidos porque son estos residuales. Entonces, genera este movimiento del gremio. ¿Qué pasa con el derecho a la propia imagen? Que nuestro sistema jurídico está regulado y garantizado para todo ser humano porque tiene que ver con la dignidad humana. En Estados Unidos no, dada su integración y su sistema que tiende que ver más al comercio, es un aspecto más comercial. La protección de la imagen de una persona solo está concedida a las personas que son famosas y la legislación es dispar porque atiende a situaciones de legislaciones o sistemas estatales, o sea, no hay un código uniforme, no es una legislación federal. Por lo tanto, en California protegen el derecho de imagen de una persona mientras está viva y mientras es famosa. En Tennessee, por ejemplo, porque tienen a Elvis Presley, que ya falleció, protegen la imagen de una persona mientras ésta sea famosa y no hay un límite respecto a su vida. Entonces, ¿qué pasa con los actores y más a estos que no tienen esta fama grande de los que hemos mencionado, ¿no? De un gran actor o actriz que ustedes puedan pensar, perdón, y pues muchas veces si ellos quisieran reclamar sus derechos de propia imagen, pudieran recibir la respuesta de pues no eres famoso, fíjate. En algún momento pasó con un artista de estos videojuegos de Mortal Kombat, que él prestó su imagen para diversos personajes, no recuerdo los nombres, pero prestó su imagen para 3 personas, ¿no? Y de repente vio que este videojuego fue un éxito y seguían usando su imagen y no le pagaban más. Y el señor demandó en tribunales que se le pagara un poco más. La respuesta de los tribunales fue, oye, no, es que tú no eres famoso. Entonces, estos dos matices, hablando de cómo se regulan las cosas en Estados Unidos, seguramente van a cambiar a raíz de estas huelgas, ¿no? Creo que en 63 años no había habido una huelga de actores y escritores conjunta como la que existe ahorita, que va a impactar de manera muy interesante también el mercado y vamos a ver seguramente cambios de paradigmas. Quizás en un punto, ahora sí tomando la base de lo que mencionaba, que se aproximen un poquito a cómo lo tenemos tratado en el sistema jurídico continental europeo, o que quizás aprovechen la inteligencia artificial y se regule la inteligencia artificial. Este conflicto, aunque suene feo para los que están inmersos en un problema, como la gente de los actores en huelga en Estados Unidos y nosotros que no vamos a ver contenidos de tanta calidad en un tiempo, traerá beneficios, es decir, es un mal que traerá beneficios, yo entiendo que está globalmente. Es un tema interesante, sin duda, la incursión de la inteligencia artificial. Quizás no sea el tema más álgido de esta huelga, pero lo están previendo, diciendo, oye, si vamos a hacer un parón tan fuerte como ahorita, pues vamos aprovechando y veamos lo que pasa con la inteligencia artificial. Cae otra vez en esta suerte de elementos, de decir, oye, pues vamos fijando las reglas o los principios por los cuales vamos a guiar el uso de las inteligencias artificiales, ¿no? Recuerdo mucho el comentario del doctor Lee, de Ashford Lee, perdón, de una universidad de California, que dice, oye, no nos preocupemos por la inteligencia artificial, por la tecnología, por su avance, preocupémonos por el uso que le demos. Entonces, la respuesta a esto estará mucho en tanto a que se fijen de manera adecuada la brújula moral de hacia dónde va el uso de la tecnología. Entonces, esto me lleva a atender de manera directa
este comentario que hacías, estimado Rodolfo, sobre los deepfakes y las deep voice en el derecho continental europeo, en el derecho mexicano particularmente. Yo entendería que si bien las tecnologías pueden sorprender, las bases de regulación están establecidas, porque tenemos protección al derecho a la propia imagen y tenemos también estos ya criterios interpretativos muy interesantes que no nos dejamos nada más en el entendimiento que la imagen es el retrato de una persona, sino que también cubre aquellas aproximaciones o imitaciones a una persona, ¿no? Como los peluches en su momento, como las caricaturas, como lo que pasó recientemente con Ricardo Arjona, que usaron ahí a una persona que se parecía mucho a él en una publicidad de automóviles y utilizaron una canción parecida a la de él y no le pagaron un peso por el uso de su imagen. Y la corte dijo, hay violación de derechos. Entonces, cuando hablamos de deepfake, pues tenemos ahí un arma de doble filo. Primero, identificar quién es el titular de los derechos de alguien que ya falleció, que sería de suyo algo muy difícil, ¿no? Que nuestra legislación contempla ahí un derecho muy sui generis en el que alguien que no es titular, que incluso el titular ya no existe, que ya falleció, puede ejercer derechos. Y esa es una cuestión muy particular porque en realidad no está ejerciendo el derecho, sino lo que está haciendo el sistema jurídico es proteger el patrimonio moral, si me lo permites decir, sí, esta parte de sentimientos de los herederos de esa persona y que también siendo un tema de moral colectiva, de valores morales colectivos, para entenderlos así. Habría de mencionar, por ejemplo, en Argentina, que hay ya unas demandas de daño moral colectivo muy interesantes, derivadas, por ejemplo, de que había un monumento a la entrada de un pueblito en Argentina y de repente un camión desbocado, sin frenos, se lo lleva en un accidente. Entonces, el pueblo, al entender muy importante para ellos ese monumento, hace una demanda moral colectiva en contra de los dueños del camión. Dice, oye, afectaste las emociones y los sentimientos de la colectividad. Entonces, estamos viendo tendencias muy interesantes que sin duda tenemos que seguir, querido Rodolfo. Sin duda tenemos que seguir y mira, la verdad es que has dicho muchas cosas importantísimas, mi querido Luis, que es, voy a poner un caso concreto que no es netamente la materia de esta conversación entre tú y yo en el podcast, ante lo que estamos reflexionando, pero que viene muy a la par, que es el metaverso. Eh, a ver, en el metaverso se ha establecido ante esta disyuntiva estos paralelismos y para que queden claros esos paralelismos para quien nos vea, nos escuche y demás, se refiere a la realidad natural en donde estamos en este momento y la realidad virtual, digital. Entonces, ante eso, estamos reconociendo que en el metaverso, bueno, pues si ocurren ciertos delitos, fraudes, estafas, etcétera, ¿no? Daños a la imagen, por ejemplo, pues estaríamos hablando de, sí, claramente la aplicación del derecho que está vigente en nuestra realidad natural, en la realidad virtual o digital. Y esa figura, algunos autores, y yo concuerdo con ellos y también lo he establecido cuando abordo el tema de esa manera, pues es una especie de aplicación o de nombramiento de legislación binaria, en donde se extrapolan los conceptos que están en la realidad natural y que actúan en ella, en estos contextos virtuales, digitales, en donde están los avatares y demás. Digo, es importante mencionarlo porque definitivamente, como menciona nuestro querido Luis, estamos viendo que las bases ahí están, solamente hace falta también mayor interpretación, la ponderación ante los derechos que también se ven en pugna, que va a ser bastante normal ya en estos contextos, mi querido Luis, porque por ejemplo ante la industria del cine estaríamos hablando, como bien dices, no es tanto que la inteligencia artificial actúe, porque lo vería muy bien si eso no simbolizara que me estén jugando contra mis derechos laborales. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Por la industria que quiere decirte, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿para qué te tengo tanto tiempo si a lo mejor luego te lastimas y demás? Y eso a nivel laboral no me es rentable. Pero entonces, lo que tendríamos que hablar en esta conversación también es, y luego, pues, estaremos haciendo el desarrollo profundo, desde luego, pero es la actualización de las figuras del derecho laboral. O sea, estamos hablando que en México, por lo menos, no se tiene una consideración de seguridad social ante los modelos de la gig economy.
y que en la industria de Hollywood lo más probable ante un tema netamente del capitalismo, donde todo lo que es de el territorio norteamericano impacta a todo el mundo, ¿no? Y que ya va a la baja porque China está ganando la batalla económica mundial, pero que es básicamente el tener ubicado que los derechos laborales es lo que menos se implementa en ese entendido y es lo que quieren también defender los trabajadores. Decir, oye, pues no tengo ninguna certeza. De hecho, tú y yo sabemos que la cuestión médica en Estados Unidos es muy diferente a cómo se establece en México. Entonces, sí, claro, la inteligencia artificial, la pretensión es que hiciera todas aquellas cosas en donde ponían en riesgo a las personas y que permitiera al ser humano poder hacer esas cuestiones estéticas, creativas, poéticas, pero no pasó eso, mi querido Luis. Ha pasado más lo contrario, en donde la inteligencia artificial hace lo bonito y el ser humano tú haz lo feo, ¿no? Tú haz lo roñoso, donde a lo mejor corre peligro tu vida. Entonces, pienso, pienso yo que por ese camino tal vez también van algunas de las exigencias. Y respecto a un apartado concreto que mencionas muy bien, que es la inmortalización de una persona a través de estos insumos y cómo tenemos que ver estos derechos patrimoniales hacia los herederos, hacia los que están en línea consanguínea directa, como ya ocurría anteriormente con el tema de los cómics, de las imágenes, de ciertas circunstancias de personajes como Superman, Spider-Man y demás, pues hoy se vean personas de carne y hueso que en su momento existieron, que los están aprovechando por su legado, pero hay que defender. Y en esas figuras hablaríamos tal vez de la herencia digital, hablaríamos evidentemente de de robustecer aquella figura jurídica en el derecho mexicano de la protección de datos post-mortem, que no está vista de manera adecuada, me atrevería a decir, está ignorada en la legislación especial que enfatiza particulares, es decir, Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, no hay menciones, sí en la de sujetos obligados, pero los particulares también entiéndase como las empresas, estamos dejando grandes lagunas, por lo menos en México, en Estados Unidos, pues estaría siendo muy temerario mis comentarios, pero por lo menos en México podrá dar certeza de esa situación. Mi querido Luis, se nos agota el tiempo y no quiero que terminemos esta conversación o que preconcluyamos esta conversación sin dejar de manifiesto reflexiones y comentarios respecto a qué sigue. O sea, estamos hablando hoy de que en México se tienen fuertes retos por lo que mencionabas del TEMEC y en sus 34 capítulos y que el Estado mexicano pues, ha tomado decisiones a veces muy extrañas. Pero en la industria del cine, pues, ¿qué va a pasar? Si en Estados Unidos estamos viendo ahí un tema también bastante álgido, en México, pues no es que la industria del cine esté tan democratizada como en Estados Unidos, en donde nuevas personas puedan salir y decir, ¿sabes qué? Yo me alío con tal estudio y demás, porque se necesita mucho dinero. Entonces, para hacer algo que compita ciertamente y que vea ciertos dividendos. Y en México, la mayoría de las personas que se llevan los presupuestos y el poder hacer películas que puedan trascender un poco más en las salas de cine fuera y dentro del país, pues son los mismos de siempre, es lo que han argumentado quienes han hecho un estudio, los mismos actores del mainstream mexicanos. Yo no tengo nada en contra de ellos, por cierto, pero entonces, pues, ¿cuáles retos supone? Y más con la incorporación de medios tecnológicos en donde diga, ¿sabes qué? Pues así como se incorporaban las risitas en escenas cómicas y demás, pues implementamos a un montonal de personas que a lo mejor ni personas son, porque sale más rentable el hecho de ponerle rostros genéricos a ciertas producciones, aunque realmente después esa producción pues no signifique ningún tipo de ganancial en pro de la industria mexicana del cine, probablemente. Claro, claro. Fíjate que esa pregunta, muy en este sentido práctico, es difícil de responder. Yéndome de forma muy concreta, ¿no? Quizás tendría que dar un pasito para atrás y decir, bueno, ¿qué es lo que sigue? Y de forma general para todos, estar muy atentos a la evolución
de estas tecnologías y de los impactos en la realidad para cada uno de nosotros. Tener muy clara esta brújula moral, esta guía particular hacia los derechos humanos, hacia la protección de la dignidad humana, porque esta atención permeará en estos aspectos prácticos. Por ejemplo, si quisiera yo responderte de manera muy directa hacia la realidad mexicana, hay críticas que gente que decía, no, con la desaparición de los fideicomisos y los estímulos, el cine se va a ver muy perjudicado. Ya los que estamos inmersos o que podemos llegar a ver algo de cine, sabemos que no es así, que todavía hay grandes inversiones, que el problema quizás de que esté muy monopolizado el mundo del cine es que porque mucha gente no se mete, porque no le ve el negocio, porque no conoce el sistema como lo pueden hacer estas personas que están muy presentes. Entonces, creo que a la par de estas dos ideas que he dibujado, puedo responderte y decirte, bueno, ¿qué es lo que sigue? Estar muy atentos a cómo va evolucionando en lo jurídico y en el mundo comercial y de consumo de estas industrias, de esta industria del cine en particular, y lo que podemos hacer cada uno de nosotros es mantenernos informados, tener clara esta brújula moral y exigir más calidad respecto a los productos que se nos ofrecen. Si la tecnología puede acortar los gastos o la producción agilizarla, pidamos cosas de buena calidad. Y también seamos exigentes y críticos respecto a la aplicación de los recursos públicos que pudiera haber en un momento determinado. Creo que eso impactaría de forma positiva a los resultados y espero haber satisfecho el comentario, querido Rodolfo, y si no, con gusto lo amplío en esta ocasión en otra futura. Sí, por supuesto, ¿no? Bueno, nos tal vez nos apasionamos mucho en estos últimos puntos, mi querido Luis, pero me parece que no es menor debido a todo lo que está generando. Y pienso yo, y sigo tu idea bajo el contexto del artículo primero de nuestra Carta Magna, que hay que prever mucho la tutela debida y contundente a la dignidad de toda persona humana. Entonces, yo te agradezco muchísimo, querido Luis, haber desempeñado pues este tema en su primera edición. Digo, la realidad es que vamos a estar haciendo otra serie de ejercicios deliberativos, académicos, más coloquiales, como espero que haya sido el día de hoy, que no haya sido muy arduo y muchos conceptos y cuestiones que diga de repente alguien que no es abogado, porque esto es para también no abogados y que haya sido pues comprendido y que sea además de interesante, útil. Hemos conversado con el doctor Luis Javier Reynoso Cepeda, coordinador de la Comisión de Derecho Intelectual y Derecho de Competencia del capítulo occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, AC, y hemos conversado justamente sobre este tema de retos de la propiedad intelectual en materia del cine ante la inteligencia artificial, la primera de muchas conversaciones, de conversatorios incluso que después podamos desempeñar y que sean fructíferos para la deliberación nacional. Querido Luis, muchísimas gracias, te mando un gran abrazo y que dejamos en el tintero muchas cosas, a lo mejor de manera ya ahí pensada, ¿verdad? Con antelación para lo que sigue. Gracias, querido Luis. Gracias, querido Rodolfo, un gusto. Y a todos los que han visto este episodio, no duden en compartirlo, en darle su poderosísimo pulgar arriba, porque hablando de algoritmos, pues con su actuación del like y de la compartida, nos tratará de maravilla. Cuídense mucho y desde aquí, Luis Reynoso y su servidor, les mandamos un gran abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Hasta el próximo episodio.